Gloria a Dios, aleluya, muchas bendiciones, queridos hermanos y hermanas, familia de Dios, familia de la fe. Qué gozo poder estar una vez más contigo compartiendo la palabra del Señor en este tu programa Leche y Miel Devocional Diario. Tu servidor, como siempre, Georgie Serrano, con semillas de fe que edifican tu vida espiritual. Bueno, este es uno de los temas que más me gusta abordar, porque nos da una revelación para poder entender los propósitos y el llamamiento del Señor. Y el tema de este devocional es el aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo, y esta cita está en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7 en adelante. Y dice la escritura allí, para entenderle a esta porción con la ayuda del Espíritu Santo, la gloria sea del Señor. 2 de Corintios capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga. Perdónenme este agravio. Ok. Voy a aclararte algo, porque hemos escuchado un montón de mensajes respecto al aguijón de Pablo. Una de las cosas que más hemos oído es que seguramente Pablo tenía un problema con la vista, con los ojos. De hecho, cuando él escribe a los Gálatas, dice que el entrañable amor de los Gálatas hubiesen querido, si fuese posible, sacarse sus propios ojos. Y este es un concepto teológico que muchos han manejado. Porque cuando está hablando del aguijón de la carne, dice Chelín Chablo, el apóstol Pablo, me ha sido dado un aguijón. Pero resulta ser que dice ahí, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y ahí la palabra mensajero en la etimología hebrea es malak, que quiere decir un ángel, en este caso un ángel caído. Nosotros lo conocemos como espíritu inmundo, demonio, lo conocemos como un ser maligno, una hueste espiritual de maldad. Dice que este aguijón, que este mensajero de Satanás, cuando Saulo de Tarso incorría en el pecado de enaltecerse, en el pecado de altivez, en el pecado que lo llevaba a gloriarse desmedidamente por causa de la grandeza de las revelaciones. Escuchen lo que les escribe a la iglesia de los Corintios, porque entre todas las 14 epístolas paulinas, al menos las que tenemos recopiladas, recuerde que Pablo escribió muchas más cartas, ¿no? Él visitó en sus viajes misioneros, esto solo es un pincelazo, ¿verdad?, para ir entendiendo algunas trayectorias de Pablo. Y esto no es invento, no es fuera de la Biblia, porque él visitó Italia, él visitó Berea, él llegó, bueno, lógicamente a Roma, le escribió a los romanos, ¿verdad? Pero él en su viaje misionero, hay un montón de lugares como
como cuando él iba en esos 3 viajes misioneros. Hay un montón de lugares que aparecen en el libro de los Hechos, pero que no tenemos las cartas de ellos. Más sin embargo, en la epístola a los Colosenses dice: la carta que le escribí a la iglesia de la Odisea. Cuando lean la de la Odisea, quiero que la de los Colosenses la lean allá y la de la Odisea lo lean los Colosenses. O sea, es evidente que él tuvo más cartas. La verdad que él escribió más cartas, que él le escribió a muchas de las iglesias, y lógicamente era por la distancia. Acuérdese que en aquellos tiempos pues no tenían el avance de la tecnología en la comunicación que tenemos ahora. Ahora, ¿cuál era el problema de Saulo de Tarso? Él incurría en un pecado. ¿Y cuál era el pecado de Saulo? Eran tantas las revelaciones, fueron revelados tantos los misterios, que dice ahí que para que la grandeza de las revelaciones no lo exalte desmedidamente. Pablo tenía un concepto bien elevado de sí mismo, y él incurría en el pecado de soberbia oculta, el orgullo, el ego y la arrogancia. Y este es uno de los pecados que más cometen los líderes de la iglesia, que más cometemos los ministros. Comenzamos bien con una actitud humilde, pero en la medida que se nos va entregando el don espiritual, el ministerio, la unción, en la medida que Dios va siempre ensanchando su gracia, derramando su gracia, el ministro comienza bien, pero comienza a tener una mala actitud delante de Dios, comienza a inflarse el ego, a enaltecerse, a engrandecerse, comienza, usted sabe lo que es la egolatría, ¿no? La egolatría es venerarse a sí mismo, ¿no? La escritura dice en 2 de Tesalonicenses que son amadores de sí mismos, el narcisismo como se conoce hoy en día. Entonces Pablo tenía este problema. Pablo había subido al tercer cielo, había subido también al paraíso de Dios, y a pesar de que habían pasado 14 años, los corintios, que están enriquecidos en todos los dones espirituales, de modo que no les faltaba ni uno, estaban minimizando al apóstol Pablo, y Pablo les hace una reprimenda en el capítulo 4, verso 15, y les dice que aunque tengan 10,000 maestros, él había llegado por primera vez con la palabra a los corintios y había fundado la iglesia ahí, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente, Chelín Chablo, el apóstol Pablo, era perito y arquitecto de la iglesia, y él se los hace saber a los corintios. Los Corintios era un lugar de mucha afluencia porque era un puerto, y ahí desembarcaban, ahí llegaban gente de muchos lugares, de muchos países. Entonces era un lugar bien comercial, y era un lugar que era una zona que conectaba entre varias ciudades y entre varias naciones. Y cuando Saulo de Tarso ve que hay un movimiento, un auge y un derramamiento del Espíritu Santo, él les habla de su autoridad y les habla también del orden que tienen que tener en esas cosas. Pero aún parece ser que en la primera carta que Saulo envía a los corintios, parece ser que estos estaban desestimando la autoridad de él. Y viene el apóstol Pablo y comienza a testificarles que hace 14 años conocí a un hombre, hablando en segunda persona, hablando de él mismo, que había subido al tercer cielo, que había ido al paraíso de Dios, que había escuchado cosas inefables, cosas que no les es permitido hablar al hombre. De hecho, cuando él les testifica, también les dice el problema que le puede ocasionar su actitud frente a Dios, que es que evaluarse desmedidamente, exaltarse desmedidamente. O sea, estamos hablando realmente de un problema de soberbia, altivez, vanagloria, un problema de orgullo, de jactancia, de vanidad. Pablo, por causa de la dimensión de los prodigios, señales, de las potencias de señales de un apóstol,
tenía un problema y era el área en su actitud. A causa de la doctrina, a causa de la revelación, el hombre se inflamaba, se hinchaba. Entonces dice que le fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, y ahí es donde colisionamos con algún concepto teológico, porque un mensajero de Satanás lo ponía en un estado de vergüenza. Que lo abofetee es abochornar, avergonzar. Parece ser que en alguna área débil tenía él, con la cual él tenía que estar lidiando. Y se cree, no se puede decir o afirmar a ciencia cierta, pero se cree que Pablo corporalmente era débil, porque él mismo escribe ese verso a los Corintios y dice que en su presencia corporal era débil. Parece ser que él era delgado, parece que no tenía un porte grande, una personalidad en su apariencia física admirable. Pero dice él y aprende que los miembros más pequeños Dios los viste más honrosamente. Entonces podemos ver a lo largo de sus epístolas que Pablo fue tratado. Dice, me gloriaré en mis debilidades, pero ya lo habla en términos plurales. Así que no podemos decir que estamos hablando específicamente de la vista, porque un mensajero de Satanás, la palabra mensajero, es malak, un malajín, un ángel caído, un espíritu inmundo o demonio. Venía y lo ponía en un estado de vergüenza. Algunos piensan que era el problema que tenía con la vista, porque decía, miren con cuán grandes letras les escribo. Cualquiera que sea el área, el problema que sí podemos decir, bíblicamente hablando, es que Pablo se enaltecía desmedidamente. Y cada vez que él incurría en el pecado de soberbia oculta, de ego, de arrogancia, parece ser que este mensajero de Satanás tomaba el derecho legal para poderlo poner en un estado de vergüenza, de oprobio. No se puede decir tampoco que el área de él era una área sexual, porque Pablo, Chelín Chablo, en 1 Corintios 7 dice que tiene el don de continencia. O sea, él podía abstenerse sexualmente, no tenía problemas con esa tentación o con esa área. Bueno, en contrario a otras personas, que de repente esa puede ser su área. Yo no sé cuál es el área que Dios te está tratando, porque la Escritura dice ahí, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto lo cual he rogado al Señor 3 veces que me lo quite. Y Él me ha respondido, Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Vamos a entender aquí un principio bien profundo. Esto no se trata de que si gana Dios o gana el diablo, o un rato gana uno o un rato gana el otro. Otros se atreven a decir que Satanás era el brazo derecho de Dios. Absolutamente nada de eso. Te voy a decir algo. Hay 3 seres espirituales que son los que han causado todo el caos. El primero es la muerte. La muerte tiene su imperio, es una entidad femenina, solo es un pincelazo. El tema no es guerra espiritual, pero es necesario conocer lo que se trata cuando hablamos de un mensajero de Satanás que lo abofetea a uno. Entonces el primero es la muerte. Ese fue uno de los primeros seres, las proto-rebeliones allá arriba, en la era de los Archis. El otro ser que comanda legiones, es el infierno, el Hades. Algunos lo conocen como Hades. Hades era una deidad griega y nosotros lo conocemos como infierno
en el castellano nuestro. Y el infierno maneja también legiones, demonios del inframundo, de los subsuelos, de las profundidades de la tierra, pues. Y el otro es el diablo, él es el príncipe de los demonios, ¿verdad? Entonces ellos manejan legiones, ellos tienen el caos. Ahora, estos seres no pueden hacer más allá de lo que Dios les permita hacer. Es decir, te voy a poner un ejemplo, y el ejemplo está con Job. En Job capítulo 1, verso 6 dice que se iban presentando los ángeles al Malcún Keneset, a las sillas del juicio, allá donde está Dios, donde Dios juzga. Claro que Dios tiene un montón de tronos, pero allí es el trono del juicio, entre los cuales iba Satanás, y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, o sea, eso es oprimirla, cercarla, de andar por ella, eso es territorialmente. Eso es cartografía, como se conoce. Entonces viene Dios y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, o sea, íntegro, maduro, completo? Y escúcheme, Dios es el que inicia la conversación, porque sabe las acusaciones que Satanás va a poner en contra de Job. Que no hay otro varón como él en la tierra, temeroso de Dios y apartado del mal. Y escuche la respuesta. Es que hay que meditar, hay que escudriñar. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No lo tienes cercado, no lo tienes amurallado, no me permites tocarlo, no me permites hacerle daño, no, lo tienes cercado a todo lo que tiene, lo tienes cercado a él, a su casa, o sea, a su matrimonio, su hogar, sus hijos, y a todo lo que tiene, sus posiciones, servidores, esclavos, como quieran llamarle, ganado, bienes raíces. Entonces escuche cómo Satanás sabe perfectamente que no puede, porque no tiene la permisiva de tocar a Job. Tú lo has acercado a él, a su casa y a todo lo que tiene, pero extiende tu mano y tócalo. Y ya verás si no te maldice en tu propia presencia. Entonces escuche, esa expresión, extiende tu mano, esa es la expresión de un juez cuando da una orden. Entonces Satanás no puede matar al que él quiere, Satanás no puede destruir al que él quiere, no puede enfermar al que él quiere. Él hace, cuando tú estás bien con Dios, cuando tú estás en integridad, él hace lo posible por dañarte, pero su ataque es infructuoso. Su ataque es repelido con facilidad, pero cuando el enemigo tiene la permisiva que se le está permitiendo, cuando Dios va a disciplinar un hijo, cuando Dios va a tratar un área de un hijo, cuando Dios va a tratar con el corazón de una hija, entonces viene la permisiva de parte de Dios para perfeccionarte, para moldearte esa área de tu carácter, de tu conducta o de tu actitud. Ya usted sabe, ¿verdad?, que carácter en sí es el temperamento, el temple de uno. Ya es el carácter formado. Y ya usted sabe que la conducta, lógicamente, es el proceder de nosotros. Y ya usted sabe que la actitud es la actitud que tenemos frente a las diferentes circunstancias. Entonces, cuando Dios va a moldear un carácter, va a perfeccionar una actitud, va a corregir una conducta, Él da permisivas. Él da permisivas. Dice ahí la Escritura que Dios le habla a Satanás, el Señor, el Padre, le habla a Satanás y le dice: todo lo que tiene está en tus manos, mas guarda su vida. Tenía permiso Satanás de tocar todo lo que tenía Job, menos de tocarlo a él. Y efectivamente, con el permiso, Satanás no desaprovechó la oportunidad y vino a hacerle daño. ¿Y por qué Dios le da permiso a Satanás?
porque Dios iba a perfeccionar un área de Job. Entonces estoy poniendo un punto de referencia del Antiguo Testamento para entender cuál es el proceso por el cual está pasando Chelín Chablo y el aguijón de él. Pero por el amor a Dios, yo voy a poner otro par de ejemplos, como el ejemplo de Simón Pedro, Chelín Kifa, el apóstol Pedro. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando en Lucas capítulo 22, verso 31, 32, el Señor le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, y yo he abogado por ti para que tu fe no falte. Qué interesante esto, ¿no? ¿Ah? Qué profundo esto. O sea, Satanás llegó y Jesús tiene la revelación, el Señor tiene la visión y le dice: Simón Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he abogado por ti para que tu fe no falte. Qué interesante esto, ¿no? Así que concluimos que Satanás no puede hacer contigo hasta donde Dios le dé permiso de actuar, hasta donde Dios le dé permiso de hacer. ¿Y por qué Dios le da permiso? Por nuestras actitudes, por nuestra conducta, por nuestro proceder. Entonces es necesario que tú conozcas esto, que tú entiendas esto y la profundidad que hay en ello. ¿Cuál era el área de Pablo? El área donde Pablo tenía que ser perfeccionado era el área de la humildad, de la mansedumbre, de la sencillez. Él tenía que revestirse de humildad y de hecho eso lo encontramos a lo largo de las epístolas. La diferencia con la que él escribe después de haber sido procesado por Dios y tratado en esa área. Señor, le rogaba. Y la palabra ruego ahí no es una oración común de 3 veces. Es un periodo de tiempo donde está siendo tratado para que tú seas pulido en determinada área. ¿Me estás escuchando, hermana? O sea, en otras palabras, las circunstancias tuyas van a cambiar cuando tú des la medida de la actitud, de la conducta. Mientras tanto, Dios está permitiendo eso, aunque su gracia te está cubriendo. Y mire tu actitud donde tú te quejas, donde tú murmuras, donde tú alegas, donde tú te rebelas contra Dios, donde tú voluntariamente incurres en pecado, en desobediencia, pero Dios te cubre con su gracia y Él está permitiendo que el enemigo te toque en determinada área porque Él te está perfeccionando. Bástate mi gracia. O sea, yo sé lo que estoy haciendo contigo. Y yo estoy teniendo misericordia de ti, piedad de ti. Yo sé o sea, hay algunas mujeres que la mejor lija es el esposo. Te están lijando el corazón, hermana. Te están tratando. Hay otros que es el área económica. Hay otros que es el área sexual. Hay otros que es el área ministerial, el carácter, la formación de carácter. Entonces Dios te está tratando, Dios te está formando, y esta es una palabra bien profunda que magisterialmente la queremos ministrar a los hijos y a las hijas de Dios para que entiendan. Porque si no, tú vas a estar culpando al diablo de todas las cosas. ¿Cuál era el problema de Job? Dice la Biblia que él era más rico que todos los orientales. Y dice la Escritura que este hombre era de los más sabios. Era un anciano, era venerado. Entonces Job tenía 3 problemas. Job tenía un problema de autosuficiencia, autodependencia, porque como él no tenía necesidad alguna materialmente hablando, económicamente hablando, era más rico que todos los orientales, tanto que tenía la capacidad de estar ofreciendo sacrificios diariamente. ¿Cuál era el otro problema de Job? El otro problema de Job era la autojustificación. Job defendía su integridad. Se creía tan demasiada buena gente, tan pero tan bueno, que no quería
mirar a sí mismo la necesidad de la mansedumbre y de la humildad. Él tenía tanta sabiduría, tanto conocimiento, que de repente sabía cómo contrarrestar los conceptos que otros hermanos o compañeros de él, o los amigos de él que conocemos esas rondas, vinieron a hacer con él. Entonces Job tenía un problema de egocentrismo, de arrogancia. Tenía un problema de autosuficiencia, autodependencia. Y tenía un problema de autojustificación. Se creía demasiado bueno, que pensaba que no le podían pasar cosas malas. Y parece ser que algunos de ustedes están teniendo el mismo tipo de actitud, el mismo tipo de conducta. Parece ser que algunos de nosotros estamos siendo tratados en diferentes áreas, no importa que seas pastora, no importa que seas ministro, no importa que seas apóstol, no importa que tú profetices, que hables lenguas, que venga el arcángel Miguel a cenar contigo y a servirte el ángel Gabriel. Dios te está perfeccionando, Dios te está tratando, porque esto no se trata de ministerio, esto no se trata de dones, esto no se trata de unción, esto se trata de carácter de hijo de Dios, porque el hijo de Dios no se va a conocer por la unción, no se va a conocer por el conocimiento, el hijo de Dios no se va a manifestar por la gloria, por los señales, por los prodigios, por los milagros. El hijo de Dios se va a conocer por su carácter, por su fruto los conoceréis, por su carácter, por su conducta, por su actitud. Por ello se va a conocer el Hijo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo tenía este problema, un problema de altivez, un problema de orgullo, un problema de jactancia, un problema, y parece ser que uno de estos problemas también lo tuvo Job. Era tanto el conocimiento, era tanto la sabiduría, que cuando Dios confrontó a Job, le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y viene Dios y le habla, lógicamente, de un ser espiritual que se mueve en los mares y que es tripartito, tiene una trilogía también, que es Leviatán. Y le dice en Job capítulo 41 que Leviatán es el rey de los soberbios. Así que Job tenía un problema de arrogancia, de ego bien elevado, igual que Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tenía el problema de que él se exaltaba y tenía un alto concepto de sí mismo desmedidamente. Entonces es necesario que conozcas estas cosas. Es necesario que entiendas estas cosas. ¿Por qué estás siendo afectado en esa área? ¿Por qué estás siendo perjudicado en esa área? ¿Por qué Satanás te está dañando en alguna área? ¿Por qué todavía no logras concebir la victoria, no logras tener la victoria? ¿Por qué todavía no logras superar esa área, tener esa bendición, adquirir esa respuesta, obtener esa respuesta de Dios? Porque Dios te está perfeccionando en determinada área y está permitiendo de una u otra manera que el enemigo te toque en esa área, sea familiar, matrimonial, sexual, sea económica, sea porque de repente eres tan bendecida, hermana, pero tan amable, que te puedes creer tan buena onda, que te puedes creer tan buena. Entonces Dios tiene que perfeccionarte a través de padecimientos, a través de aflicciones o a través de mensajeros que vienen y toquen tu área material, tu área económica, laboral, empresarial. ¿Cuál es el área? Tal vez fue un automóvil y de repente entre todos los carros solo el motor tuyo se dañó. Ay, Señor, revélame, porque ella me está escuchando esta palabra y tú le estás hablando directamente a ella. Tu área puede ser con tu esposo,
Señor, ya no aguanto a este hombre, cámbialo. Mientras tú no des la medida del carácter y no haya un cambio en tu corazón y aprendas realmente lo que es el perfeccionamiento del amor, la piedad, la compasión, si no tienes la capacidad de perdonar a tu esposo, si no tienes la capacidad de amar a tu esposo, mucho menos que vas a ir a predicar de la salvación, del perdón y del amor de Dios, si ni siquiera puedes perdonar a tu marido. Y puede ser una área donde estás con conflictos, con amargura, con celos, con contiendas, pleitos, divisiones, rencillas. Y el Señor está permitiendo el mensajero de parte de Satanás, un espíritu que te esté poniendo en un estado de vergüenza y de oprobio en tu matrimonio, con tu familia, en tu hogar, con tu esposo. Y eres una hija de Dios con la unción, eres una hija de Dios con el don de Dios, eres una hija de Dios con la profecía, pero que te están tratando en tu carácter, en las profundidades de la fibra de tu corazón. Ahí es donde Dios está trabajando. Entonces el Señor tiene que moldearte. Bástate en mi gracia. Lo bonito de esto es que Dios no te pone fuera del alcance de su gracia. ¿Cuál es el área que Dios está tratando? ¿Tu área económica, material? ¿Tu área laboral? El hijo pródigo fue tratado con el hambre. Dice que ansiaba saciarse de las migajas, de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Qué área era la que estaba tratando Dios con el hijo pródigo, el padre con el hijo pródigo? ¿Verdad? Entonces Dios está moldeando tu carácter, Dios está trabajando en tu actitud, Dios está moldeando tu conducta, Dios la está corrigiendo. Entonces vuelvo a la carga, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón, esto es en mi carne, un mensajero de parte de Satanás que me abofetee. Por lo cual he rogado al Señor que me lo quite. 3 veces le he rogado. Y Él me ha dicho, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No sé cuál es el área que está tocando el enemigo. Lo que sí puedo decirte con seguridad es que Él no puede hacer lo que Él quiere. Que Dios está permitiendo de una u otra manera eso porque está moldeando tu carácter, porque está procesando tu carácter, porque Dios está corrigiendo tu conducta o porque Dios quiere ver tu actitud frente a esa circunstancia. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el Señor está trabajando en tu ministerio, el Señor está trabajando en tu llamado, el Señor está trabajando en tu carácter, el Señor está corrigiendo tu conducta, el Señor está moldeando, el Señor está viendo el fruto de tu actitud. El Señor está contigo, la gracia del Señor está contigo. El Señor sabe, Él tiene el control de esa área, sabe por qué la actitud de esa mujer está así, sabe dónde te está perfeccionando, sabe por qué estás teniendo ese conflicto en tu negocio, Él sabe por lo que estás pasando, Él no ignora eso. Sabe también Dios lo que le ha permitido al enemigo tocarte, porque Satanás no puede hacer lo que Él quiere. Satanás no tiene permiso de hacer lo que Él quiere. Tiene el permiso hasta donde Dios se lo permita, porque el Señor está perfeccionándote y la gracia de Él es suficiente para que tú salgas con victoria de esa prueba, para que tú des la medida del carácter, para que tú subas al siguiente nivel, para que el Señor te corone de justicia y venga la bendición, para que el Señor traiga la respuesta. El Señor está moldeando tu vida. Entonces, hermano, ¿cómo hago para que el Señor me responda? Da la medida del carácter, porque Dios está trabajando todavía contigo. Padre, te doy toda la honra, te doy toda la gloria y te doy toda la alabanza. Señor, ten misericordia de nosotros y perdona toda desobediencia, perdona todo pecado, perdona toda falta. Perdona, Padre Santo, la rebelión, la soberbia, la altivez, el orgullo, la vanagloria, la prepotencia, la jactancia, la arrogancia, el egocentrismo, la egolatría. Perdona, Dios mío santo.
Perdona nuestros errores, nuestras fallas y nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros y sálvanos. Ten misericordia, Dios mío santo, en el nombre poderoso de Jesús. Redime nuestra vida, salva nuestra vida, bendice a tus hijos, a tus hijas. Oro, Dios mío santo, por tus ministros, por tus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, obispos de tu ministerio, Dios mío santo. Oro por tus diaconisas, servidoras, líderes, profetisas, ministras, pastoras, ancianas del bien, maestras, Dios mío santo, de tu palabra. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, por tus salmistas, cantores, cantoras. Oro por tu hija, Dios, revístela de humildad, dale sencillez, un espíritu de mansedumbre. Señor, revístela de amor, muéstrale piedad. Señor, ten misericordia, que ella pueda perdonar, amar, que ella pueda superar cada área, cada obstáculo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, a tus hijas, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Oramos por tu iglesia, Señor, te damos toda la honra, te damos toda la gloria, suple sus necesidades, abre los cielos, tráele bendición hasta que sobreabunde en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Dios mío santo, te damos toda la honra, toda la gloria. Cubre sus hijos, sus hijas, cubre su familia, guarda su vida, Señor, y ayúdanos, Señor. Tu gracia, Señor, nos basta, porque estás perfeccionando tu poder en nuestras debilidades, Dios mío santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Trae tu gracia, trae tu gracia, trae tu gracia, tu favor. Sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Recibe la gloria. Recibe la honra. Gracias, Señor.